Tres niños llorando bajo la lluvia helada, mientras su madre intenta protegerlos con su propio cuerpo. Imagina por un momento la angustia de no tener un techo sobre tu cabeza, de ver a tus hijos temblar de frío y no poder hacer absolutamente nada para cambiar esa realidad tan cruel. Parece una de esas situaciones donde la esperanza se desvanece por completo y todo lo que queda es el miedo y la desesperación más absoluta. Pero lo que sucedió aquella noche lluviosa de noviembre, en las afueras de una pequeña ciudad del interior de Argentina, transformó el destino de una familia completa y demostró que a veces los milagros llegan justo cuando ya no esperamos nada bueno de la vida. Esta es una de esas historias reales que te hacen reflexionar sobre la bondad humana, sobre cómo un solo acto de compasión puede cambiar vidas enteras y sobre cómo en los momentos más oscuros y desesperantes puede aparecer una oportunidad de redención que jamás imaginaste posible. La historia que voy a compartir contigo hoy no es ficción ni está adornada para hacerla más dramática de lo que realmente fue. Cada detalle que escucharás sucedió tal como te lo voy a contar, y te aseguro que cuando llegues al final entenderás por qué esta narrativa ha tocado el corazón de miles de personas que ya la conocen. Prepárate para una montaña rusa de emociones, porque lo que comenzó como la peor noche en la vida de una mujer terminó convirtiéndose en el inicio de algo completamente inesperado y maravilloso. Vamos a conocer entonces a los protagonistas de esta historia que te dejará reflexionando durante mucho tiempo después de terminar de escucharla. Era un jueves 13 de noviembre del año 2018 cuando la vida de Valentina Morales cambió para siempre de la manera más brutal y devastadora que podrías imaginar. Valentina tenía 29 años y hasta hacía apenas 5 meses había sido una mujer con una vida relativamente estable y feliz junto a su esposo Esteban y sus 3 hijos. Esteban Morales había sido un hombre trabajador y dedicado a su familia hasta que un terrible accidente de tránsito en la ruta provincial le arrebató la vida a los 31 años de edad, dejando a Valentina completamente destrozada y sin saber cómo seguir adelante. Los 3 niños que ahora dependían únicamente de ella eran Camila, de 7 años, quien era una niña sensible y observadora, que parecía entender mucho más de lo que su edad sugería. Mateo, de 4 años, un pequeño lleno de energía que todavía no comprendía completamente por qué su papá ya no volvía a casa, y la pequeña Lucía, de apenas 10 meses, quien ni siquiera tendría recuerdos de su padre cuando creciera. Después de la muerte de Esteban, todo se derrumbó como un castillo de naipes en la vida de Valentina. Ella trabajaba como cajera en un supermercado del centro de la ciudad, y su salario apenas alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas de alimentación y algo de ropa para los niños. El dinero nunca era suficiente, y mes tras mes la deuda del alquiler de la pequeña casa donde vivían se iba acumulando peligrosamente. Los dueños de la propiedad eran una pareja de mediana edad llamados Sergio y Miriam, quienes al principio mostraron algo de comprensión por la situación de Valentina, pero con el paso de los meses, esa paciencia se transformó en presión constante y finalmente en amenazas directas de desalojo si no ponía al día los pagos atrasados. Valentina intentó todo lo humanamente posible para conseguir el dinero necesario. Buscó trabajos extra limpiando casas los fines de semana, intentó vender artesanías que hacía en las pocas horas libres que tenía, pidió prestado a algunos conocidos que rápidamente le dieron la espalda cuando vieron que no podía devolver el dinero en el plazo prometido. La situación se volvió insostenible y la presión de Sergio y Miriam aumentaba cada día que pasaba. Las conversaciones que antes eran incómodas pero relativamente cordiales se convirtieron en intercambios llenos de frialdad y dureza que destrozaban el corazón de Valentina cada vez que tenía que enfrentarlos. Un martes por la tarde, cuando Valentina llegó del trabajo agotada después de un turno especialmente difícil, encontró una nota pegada en la puerta de su casa. El mensaje era breve y demoledor en su simplicidad. Tenía exactamente 48 horas para desocupar la propiedad, o ellos mismos se encargarían de sacar sus pertenencias a la calle. Valentina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. 48 horas no eran nada. No tenía dónde ir. No tenía familia cercana en la ciudad.
No tenía amigos con espacio suficiente para albergar a una madre con 3 niños pequeños y definitivamente no tenía dinero para pagar un nuevo alquiler y el depósito que cualquier propietario le exigiría. Esas 48 horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos como si el tiempo se hubiera acelerado cruelmente para hacerla sufrir aún más. Valentina intentó negociar una prórroga, suplicó que le dieran al menos una semana más para buscar una solución, ofreció dejar sus pocas pertenencias de valor como garantía de que pagaría, pero Sergio y Miriam se mantuvieron inflexibles e inmovibles en su decisión. Habían encontrado nuevos inquilinos que pagarían un alquiler más alto y querían la casa disponible lo antes posible. Para ellos, Valentina y sus hijos no eran más que un problema que necesitaban resolver rápidamente, sin importar las consecuencias humanas de su decisión. El jueves por la tarde, cuando Valentina regresó del supermercado con Camila, Mateo y la pequeña Lucía en su cochecito desvencijado, se encontró con una escena que jamás olvidaría mientras viviera. Todas sus pertenencias estaban amontonadas en la vereda frente a la casa. Bolsas de ropa, algunos juguetes de los niños, utensilios de cocina, todo lo que constituía su vida material, estaba allí expuesto a la vista de los vecinos curiosos que se asomaban por las ventanas. Sergio estaba parado en la puerta con los brazos cruzados y una expresión completamente desprovista de empatía o compasión. Valentina sintió que las piernas se le aflojaban, pero se obligó a mantenerse firme, porque sabía que sus hijos la estaban mirando esperando que ella tuviera alguna respuesta, alguna solución mágica para esta pesadilla. Camila tomó la mano de su madre con fuerza. Mateo se escondió detrás de ella asustado por la tensión que se podía cortar con un cuchillo, y Lucía comenzó a inquietarse en su cochecito, sintiendo de alguna manera la angustia de su madre. Valentina intentó hablar, intentó razonar una vez más con Sergio, pero él simplemente negó con la cabeza y entró a la casa cerrando la puerta con un golpe seco que resonó como una sentencia final. El cielo, que había estado nublado toda la tarde, comenzó a oscurecerse rápidamente y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. En cuestión de minutos, lo que había sido una llovizna ligera se transformó en un aguacero torrencial que parecía reflejar perfectamente el caos interno que Valentina sentía. Intentó cubrir a Lucía con su propio abrigo, mientras Camila y Mateo se apretujaban contra ella buscando protección de la lluvia, que cada vez caía con más fuerza. Los vecinos que minutos antes observaban con curiosidad ahora cerraban sus ventanas y corrían sus cortinas prefiriendo no ser testigos de la tragedia que se desarrollaba frente a sus ojos. Valentina tomó la decisión de cargar lo más esencial que pudieron llevar consigo: una mochila con algo de ropa para los niños, otra con pañales y leche para Lucía y una bolsa con algunos documentos importantes. Todo lo demás tuvo que quedarse allí en la vereda bajo la lluvia, porque no había forma física de transportarlo. Empujando el cochecito de Lucía con una mano y tirando de Camila y Mateo con la otra, Valentina comenzó a caminar por las calles de la ciudad sin tener ni la más remota idea de hacia dónde se dirigía o qué haría cuando cayera la noche por completo. Bloco 2. 1500 palabras. Las calles de la ciudad parecían más hostiles que nunca bajo la lluvia implacable que seguía cayendo sin dar señales de detenerse. Valentina había vivido toda su vida en este lugar, pero ahora se sentía como una completa extraña, caminando por calles que ya no le ofrecían refugio ni seguridad alguna. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, no solo por el cansancio físico, sino por el peso emocional de saber que sus 3 hijos dependían completamente de ella, y en ese momento no tenía absolutamente nada que ofrecerles, excepto su presencia y su amor, que aunque infinitos, no eran suficientes para protegerlos del frío y de la lluvia. Intentaron buscar refugio en varios lugares que Valentina conocía de su vida cotidiana. Primero fue la terminal de autobuses donde había pasado tantas veces cuando trabajaba en el supermercado, pero el guardia de seguridad los miró con desconfianza y les informó con tono seco que no podían permanecer allí sin un boleto de viaje válido. Después, intentaron en una estación de servicio donde Valentina alguna vez había comprado golosinas para los niños en días más felices, pero el empleado les pidió que se retiraran porque estaban ocupando espacio
que necesitaban para los clientes que realmente iban a consumir algo. La desesperación de Valentina crecía con cada rechazo y podía ver en los ojos de Camila que la niña estaba comenzando a entender la gravedad de su situación. Mateo comenzó a llorar, diciendo que tenía hambre y frío. Sus zapatillas deportivas estaban completamente empapadas y hacían un sonido de chapoteo con cada paso que daba. Camila intentaba ser fuerte para ayudar a su madre, pero sus labios estaban comenzando a ponerse azules por la temperatura y Valentina podía ver que la niña estaba al borde del llanto aunque luchaba por contenerse. Lucía dormía inquieta en su cochecito, protegida parcialmente por la capota del cochecito y el abrigo de Valentina que la cubría. Pero aún así, la bebé había comenzado a toser levemente, lo que aterrorizaba a Valentina, porque sabía que no tenía dinero para medicamentos, ni mucho menos para llevarla a un médico si se enfermaba. La noche había caído por completo y las calles estaban cada vez más desiertas. La temperatura había bajado considerablemente y Valentina sabía que no podían seguir caminando sin rumbo bajo la lluvia helada. Recordó que en las afueras de la ciudad, pasando el límite urbano, había una zona rural con algunas quintas y pequeñas fincas. Tal vez podrían encontrar algún galpón abandonado o al menos algún lugar cubierto donde pasar la noche hasta que amaneciera y pudiera pensar con más claridad en qué hacer. Era una idea desesperada, pero era la única opción que se le ocurría en ese momento de total desesperación. Caminaron durante más de una hora por la ruta que llevaba hacia la zona rural. Los autos que pasaban ocasionalmente los salpicaban con agua del asfalto mojado, pero ninguno se detenía a ofrecer ayuda. Valentina cargaba a Mateo en brazos, porque el pequeño ya no podía caminar más del cansancio, mientras que Camila empujaba valientemente el cochecito de su hermanita, aunque sus bracitos de 7 años apenas tenían fuerza para hacerlo. La oscuridad era casi total porque no había alumbrado público en esa zona, y solo los ocasionales relámpagos iluminaban el camino por breves segundos, mostrándoles el paisaje desolador de campos vacíos y caminos de tierra embarrados. Fue durante uno de esos relámpagos que Valentina vio algo que le hizo albergar una pequeña chispa de esperanza. A lo lejos, apartada del camino principal, había una luz tenue que brillaba como un pequeño faro en medio de la tormenta. La luz provenía de lo que parecía ser una vivienda modesta rodeada de árboles y con un sendero de tierra que llevaba hasta ella. Valentina dudó por un momento. Eran casi las 11 de la noche. ¿Qué clase de persona estaría despierta a esa hora en medio de la nada? Y más importante aún, ¿qué clase de persona abriría su puerta a una desconocida con 3 niños empapados y desesperados? Pero cuando miró a sus hijos y vio su estado deplorable, supo que no tenía otra opción. O arriesgaba todo acercándose a esa casa desconocida, o pasaban la noche a la intemperie con el riesgo muy real de que alguno de los niños se enfermara gravemente. Tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, aunque en ese momento no tenía forma de saberlo. Desvió el cochecito hacia el sendero de tierra que llevaba a la casa, mientras susurraba palabras de aliento a Camila y Mateo, diciéndoles que todo estaría bien, aunque ella misma no estaba segura de creer en sus propias palabras. El camino hasta la casa parecía interminable. El barro se pegaba a las ruedas del cochecito, haciendo que cada metro avanzado requiriera un esfuerzo sobrehumano. Valentina resbaló 2 veces, casi cayendo al suelo con Mateo en brazos, pero logró mantener el equilibrio en el último momento. Camila lloraba en silencio mientras empujaba el cochecito con todas sus fuerzas, tratando de no quedarse atrás. Cuando finalmente llegaron al frente de la casa, Valentina pudo ver que se trataba de una construcción sencilla, pero bien mantenida, con un pequeño porche de madera y ventanas con cortinas, de las cuales se escapaba esa luz amarillenta que habían visto desde el camino. Antes de poder pensar demasiado en lo que estaba haciendo o en los posibles peligros, Valentina subió los 2 escalones del porche y llamó a la puerta. Golpeó 3 veces suavemente primero y luego con más fuerza cuando no obtuvo respuesta inmediata. Escuchó movimiento adentro, pasos que se acercaban, y luego una voz masculina que preguntó con tono cauteloso quién estaba allí a esas horas de la noche. Valentina intentó controlar el temblor de su voz,
causado tanto por el frío como por los nervios, y respondió explicando brevemente su situación desesperada. Hubo un silencio que pareció eterno antes de que escuchara el sonido de cerrojos siendo corridos y la puerta comenzara a abrirse lentamente. «Mira, sé que esta historia apenas está comenzando y que todavía falta mucho por descubrir, pero necesito hacer una pausa aquí para decirte algo importante. Si has llegado hasta este punto, es porque algo en esta historia está resonando contigo. Tal vez porque tú también has pasado por momentos difíciles, o porque conoces a alguien que ha luchado contra la adversidad, o simplemente porque tienes un corazón que se conmueve ante el sufrimiento ajeno. Quiero que sepas que tu presencia aquí, el hecho de que estés escuchando esta historia, significa mucho más de lo que imaginas. Este canal existe porque hay personas como tú que creen que todavía vale la pena compartir historias de esperanza en un mundo que a veces parece haberse olvidado de la bondad. No voy a pedirte que te suscribas con las típicas frases que escuchas en todos los canales. Lo que sí quiero pedirte es que si esta historia está tocando algo dentro de ti, si sientes que vale la pena que más personas la conozcan, me ayudes a llevarla a otros corazones que también necesitan escuchar que no importa qué tan oscura parezca la noche, siempre hay una posibilidad de amanecer. Y más que nada quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad, compartiendo en los comentarios tus propias experiencias. ¿Has sido alguna vez esa persona que apareció en el momento exacto para ayudar a alguien? O tal vez fuiste tú quien recibió ayuda cuando más la necesitabas. Me encantaría leer tus historias porque cada una de ellas es un recordatorio de que la humanidad todavía tiene salvación. También quiero que me cuentes qué otros temas te gustaría que abordáramos en este canal. ¿Qué historias necesitas escuchar? ¿Qué temas crees que deberíamos explorar juntos? Este espacio es tanto tuyo como mío, y tu voz importa enormemente. Así que por favor no seas tímido y déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y qué te está pareciendo esta historia hasta ahora. Ahora sí, sigamos descubriendo qué sucedió cuando esa puerta se abrió y Valentina se encontró cara a cara con el destino. Bloco 3, 1500 palabras. La puerta se abrió completamente, revelando a un hombre que Valentina calculó tendría alrededor de 42 años. Era alto, de complexión robusta que hablaba de años de trabajo físico, con cabello oscuro apenas tocado por algunas canas en las sienes y una barba de varios días que le daba un aspecto rudo, pero no necesariamente amenazante. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamó la atención de Valentina en ese primer encuentro. Eran ojos cansados, ojos que habían visto dolor y sufrimiento, pero también había en ellos una chispa de algo que ella no podía identificar del todo en ese momento, tal vez compasión o tal vez simplemente sorpresa al encontrarse con una mujer y 3 niños empapados en su puerta en medio de la noche. El hombre se quedó inmóvil por unos segundos, observando la escena frente a él. Valentina abrazando a Mateo contra su pecho, Camila temblando detrás del cochecito, donde Lucía había comenzado a llorar, despertada por las voces, todos completamente mojados y claramente al borde del colapso físico y emocional. La expresión del hombre pasó de la sorpresa inicial a algo que parecía ser una mezcla de preocupación y determinación. Sin decir una palabra, se hizo a un lado y con un gesto de la mano les indicó que entraran inmediatamente. Valentina dudó solo por un instante. Todos los instintos de autopreservación le gritaban que tuviera cuidado, que no conocía a este hombre, que podría ser peligroso, pero cuando otra ráfaga de viento helado golpeó su espalda y escuchó a Lucía toser de nuevo, supo que no tenía alternativa. Entró rápidamente con los niños y el hombre cerró la puerta detrás de ellos, bloqueando finalmente el sonido ensordecedor de la tormenta que había sido su banda sonora durante las últimas horas interminables. El interior de la casa era cálido y acogedor, en contraste brutal con la tormenta exterior. Era un espacio sencillo pero limpio y ordenado, con muebles viejos pero bien cuidados y un aroma a leña quemada que provenía de una estufa en la esquina de lo que parecía ser la sala de estar. El hombre desapareció por un momento y regresó con varias toallas gruesas que les entregó sin ceremonias. Su voz cuando finalmente habló era profunda pero gentil, con un acento rural que delataba que probablemente
Había vivido toda su vida en esa zona alejada de la ciudad. «Me llamo Bernardo Silva», les dijo mientras les indicaba que se sentaran cerca de la estufa. «Ustedes necesitan secarse y entrar en calor antes de que alguno termine enfermándose seriamente». Valentina apenas podía hablar entre el frío, el agotamiento y la emoción de finalmente estar bajo techo. Logró balbucear su nombre y el de sus hijos, mientras Camila la ayudaba a secar a Mateo y luego se ocupaba de su hermana bebé. Bernardo desapareció de nuevo y regresó con ropa seca, una camisa y pantalones que obviamente eran suyos y que le quedarían enormes a Valentina pero que al menos estarían secos, y algunas prendas que parecían ser muy viejas pero que servirían para los niños. «Hay un baño allí donde pueden cambiarse», dijo Bernardo señalando una puerta al final de un pasillo corto. «Mientras tanto voy a preparar algo caliente para que coman». Valentina quiso protestar, decir que no quería causarle molestias, pero las palabras se le atascaron en la garganta porque la verdad era que necesitaban desesperadamente todo lo que este extraño les estaba ofreciendo. Se llevó a los niños al baño y con manos temblorosas les quitó la ropa mojada y los vistió con las prendas secas que Bernardo les había dado. Camila tiritaba tanto que apenas podía sostener los brazos en alto para que su madre le pusiera la camiseta. Mateo estaba tan exhausto que casi se quedó dormido de pie mientras Valentina lo cambiaba. Lucía había dejado de llorar, pero su pequeño cuerpo temblaba peligrosamente. Cuando regresaron a la sala, encontraron que Bernardo había preparado la mesa con tazones de sopa humeante, pan tostado y leche tibia para los niños. La imagen era tan surreal, tan inesperadamente normal después de las horas de pesadilla que habían vivido, que Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos sin poder controlarlas. Bernardo fingió no notarlo y simplemente les indicó que se sentaran y comieran mientras la comida estaba caliente. Los niños no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Mateo y Camila se lanzaron sobre la comida con un hambre que rompía el corazón, mientras Valentina intentaba darle a Lucía pequeños sorbos de leche tibia con una cuchara. Comieron en silencio, excepto por los ocasionales sonidos de satisfacción de los niños al probar la comida caliente. Bernardo se había sentado en un sillón apartado, observándolos con una expresión que Valentina no podía descifrar del todo. No era lástima exactamente, tampoco era curiosidad morbosa. Era algo más profundo, como si verlos allí despertara en él recuerdos o emociones que había mantenido enterradas durante mucho tiempo. Cuando los niños terminaron de comer, sus párpados pesaban tanto que apenas podían mantener los ojos abiertos. Bernardo se levantó y les mostró un dormitorio pequeño con una cama matrimonial. «Pueden dormir aquí esta noche», dijo con voz neutra. «Mañana ya veremos qué hacer». Valentina quiso agradecerle, quiso expresar de alguna manera la inmensa gratitud que sentía, pero las palabras parecían inadecuadas para lo que este desconocido estaba haciendo por ellos. Solo logró susurrar un gracias que sonó débil y tembloroso antes de llevar a los niños a la cama. Los 3 se acurrucaron juntos bajo las mantas gruesas que olían a lavanda y en cuestión de minutos estaban profundamente dormidos, sus pequeños cuerpos finalmente descansando después de la odisea que habían vivido. Valentina, sin embargo, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos revivía las escenas de ese día terrible. Veía sus pertenencias tiradas en la vereda, sentía de nuevo la lluvia helada contra su piel, escuchaba los llantos de sus hijos. Y luego pensaba en este hombre, Bernardo, que les había abierto su puerta sin hacer preguntas, que les había dado comida y refugio sin pedir nada a cambio. ¿Quién era él realmente y por qué había sido tan generoso con completos desconocidos? La curiosidad y también una pizca de miedo la mantuvieron despierta durante horas, escuchando el sonido de la lluvia que había disminuido a una llovizna constante, pero persistente. Finalmente, cuando el agotamiento pudo más que la inquietud, Valentina comenzó a quedarse dormida. Su último pensamiento consciente, antes de caer en un sueño profundo, fue que por primera vez en muchos meses, desde la muerte de Esteban, se sentía, aunque fuera temporalmente, a salvo. No sabía qué les depararía el día siguiente, pero al menos esa noche, sus hijos dormían en una cama caliente con el estómago lleno, y eso era más de lo que había tenido derecho a esperar
cuando estaba caminando bajo la tormenta sin rumbo fijo. Al día siguiente, Valentina se despertó desorientada sin reconocer inmediatamente dónde estaba. Los primeros rayos del sol de la mañana entraban por la ventana y por un momento todo pareció un sueño, tanto la pesadilla del día anterior como el inesperado rescate. Pero luego vio a sus 3 hijos durmiendo a su lado y la realidad cayó sobre ella como un peso enorme. Estaban en la casa de un desconocido, no tenían a dónde ir, no tenían nada excepto la ropa que llevaban puesta y una deuda de gratitud imposible de pagar con un hombre al que apenas conocían. Se levantó cuidadosamente para no despertar a los niños y salió del dormitorio. Encontró a Bernardo en la cocina preparando café. El aroma llenaba la casa, y por un momento Valentina se permitió el lujo de simplemente disfrutar de esa pequeña normalidad. «Buenos días», dijo Bernardo sin voltear, como si hubiera sentido su presencia. «Espero que hayan podido descansar». Valentina murmuró un buenos días de vuelta y se quedó parada en el umbral de la cocina sin saber muy bien qué decir o hacer. La luz del día le permitía ver mejor la casa y a su anfitrión. Bernardo parecía más cansado de lo que había notado la noche anterior, con profundas ojeras que hablaban de noches de insomnio o tal vez simplemente de una vida dura. Bloco 4, 1500 palabras. Bernardo sirvió 2 tazas de café y le ofreció una a Valentina, señalándole que se sentara en la mesa de la cocina. Ella aceptó agradecida, sintiendo cómo el líquido caliente le devolvía algo de vida a su cuerpo todavía adolorido por la caminata de la noche anterior. Se quedaron en silencio durante algunos minutos hasta que Bernardo finalmente habló con voz pausada pero directa. «Supongo que tienes una historia que contar sobre cómo terminaste con 3 niños bajo la lluvia en medio de la noche. No tienes que contármela si no quieres, pero tal vez ayude que hable con alguien». Y así, mientras el sol seguía subiendo en el cielo despejado que contrastaba brutalmente con la tormenta de la noche anterior, Valentina comenzó a contarle su historia a este extraño que se había convertido en su salvador. Le habló de Esteban y de cómo había sido su vida juntos antes del accidente. Le contó sobre las dificultades económicas que vinieron después, sobre sus intentos desesperados por mantener a flote a su familia, sobre los propietarios que finalmente perdieron la paciencia y los echaron sin importarles que había 3 niños pequeños involucrados. Bernardo escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, pero principalmente manteniendo su atención completamente enfocada en las palabras de Valentina. Cuando ella terminó su relato, se dio cuenta de que había estado llorando sin darse cuenta. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras revivía todos los acontecimientos que la habían llevado hasta allí. Bernardo le pasó un pañuelo de tela sin decir nada y esperó pacientemente a que ella se recuperara. Finalmente, cuando Valentina logró calmarse un poco, fue Bernardo quien comenzó a hablar, y lo que le contó la dejó sin palabras y le ayudó a entender por qué este hombre había mostrado tanta compasión hacia ella y sus hijos. «Hace 6 años», comenzó Bernardo con voz grave y cargada de emoción contenida. «Yo tenía una familia. Mi esposa se llamaba Clara y teníamos un hijo, Tomás, que tenía 9 años en ese entonces. Vivíamos aquí en esta misma casa, y aunque nunca fuimos ricos, éramos felices. Yo trabajaba en las fincas vecinas, y Clara cuidaba de nuestra pequeña huerta y de algunas gallinas que teníamos. Era una vida simple, pero era nuestra vida y la amábamos». Hizo una pausa como si reuniera fuerzas para continuar con una historia que obviamente le causaba un dolor profundo incluso después de tanto tiempo. Una noche de invierno hace exactamente 6 años, hubo un escape de gas en la estufa mientras todos dormíamos. Clara y Tomás murieron intoxicados durante la noche. Yo sobreviví solo porque había salido a revisar unas cercas que se habían caído con el viento, y cuando regresé era demasiado tarde para salvarlos. La voz de Bernardo se quebró ligeramente al decir estas últimas palabras, y Valentina pudo ver el dolor crudo y todavía fresco en sus ojos, a pesar de los años transcurridos. Desde entonces he vivido aquí solo tratando de encontrarle algún sentido a seguir adelante, cuando lo que más amas en el mundo te ha sido arrebatado de la manera más cruel e inesperada. Valentina se quedó sin palabras. De repente entendió la expresión que había visto en los ojos de Bernardo,
la noche anterior cuando abrió la puerta. No era solo compasión lo que había visto, sino reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha experimentado pérdida y sufrimiento, y que puede identificar esas mismas emociones en otra persona. Por eso les abrí la puerta anoche, continuó Bernardo, porque vi en ustedes algo de lo que yo mismo sentí cuando perdí todo. La desesperación, el miedo, la sensación de estar completamente solo contra el mundo. Y pensé que tal vez, solo tal vez, podría hacer por ustedes lo que nadie hizo por mí en ese momento, ofrecerles un refugio, aunque sea temporal. El sonido de pequeños pasos interrumpió la conversación. Camila había despertado y salió del dormitorio frotándose los ojos. Al ver a su madre conversando con el hombre de la noche anterior, se quedó tímidamente en el pasillo sin saber si acercarse o no. Bernardo le sonrió de una manera que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. «Buenos días, pequeña», le dijo con gentileza. «¿Tienes hambre?» Camila asintió tímidamente y Valentina la llamó para que se acercara. En poco tiempo Mateo y Lucía también despertaron, y Bernardo preparó un desayuno para todos con huevos de sus propias gallinas, pan casero y leche fresca. Mientras los niños comían con el apetito voraz de la juventud valentina, y Bernardo discutieron qué hacer a continuación. La realidad era implacable. Valentina no tenía dinero, no tenía dónde vivir, y su trabajo en el supermercado apenas alcanzaba para sobrevivir incluso cuando tenía un techo sobre su cabeza. Bernardo propuso una solución que tomó a Valentina completamente por sorpresa. «Pueden quedarse aquí por un tiempo», dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona y ustedes necesitan un lugar donde estar. A cambio puedes ayudarme con las tareas de la casa y la huerta. No es mucho, pero al menos tendrían un techo y comida mientras buscas estabilizarte». Valentina no sabía qué decir. La oferta era increíblemente generosa, pero también parecía demasiado buena para ser verdad. «No te conozco», dijo finalmente con honestidad brutal. «Como sé que puedo confiar en ti, que mis hijos estarán seguros aquí». Bernardo asintió comprendiendo perfectamente sus dudas. «Tienes razón en ser cautelosa», respondió sin ofenderse. «No me conoces y no deberías confiar ciegamente en nadie. Lo que puedo decirte es esto. No espero nada de ti más allá de ayuda con las tareas del hogar. Tienes mi palabra de que tus hijos estarán seguros aquí, y si en algún momento sientes que no es así, puedes irte cuando quieras sin que yo intente detenerte». Hubo algo en la manera directa y honesta en que Bernardo habló que convenció a Valentina. Tal vez era la desesperación de su situación, tal vez era el instinto materno que le decía que este hombre no representaba una amenaza, o tal vez simplemente era que no tenía absolutamente ninguna otra opción disponible. Aceptó la oferta con la condición de que fuera solo temporal, hasta que pudiera ahorrar suficiente dinero para alquilar un pequeño lugar para ella y los niños. Bernardo estuvo de acuerdo, y así comenzó un arreglo que ninguno de los dos podía imaginar cómo cambiaría sus vidas. Los primeros días fueron extraños y algo incómodos para todos. Valentina se esforzaba por ser útil limpiando la casa, cocinando y ayudando en la huerta mientras los niños exploraban tímidamente su nuevo entorno. Bernardo mantenía su distancia trabajando la mayor parte del día en las fincas vecinas, donde le pagaban por hacer trabajos de mantenimiento y reparaciones. Por las noches cenaban juntos en un silencio que gradualmente se fue volviendo menos tenso y más cómodo. Los niños, especialmente Mateo, comenzaron a calentarse con Bernardo, quien mostraba una paciencia infinita con sus preguntas interminables y su energía inagotable. Una semana después del rescate bajo la tormenta, las cosas habían caído en una rutina sorprendentemente funcional. Valentina seguía trabajando en el supermercado, tomando un autobús temprano cada mañana que la llevaba a la ciudad y regresando por la tarde. Bernardo se quedaba con los niños durante esas horas, asegurándose de que Camila tomara el autobús escolar que pasaba cerca de la finca, entreteniéndose con Mateo y cuidando de Lucía con una ternura que hacía que el corazón de Valentina se apretara dolorosamente en su pecho. Era obvio que cuidar de los niños le recordaba a su propio hijo perdido, pero en lugar de apartarse del dolor, parecía abrazarlo como una forma de mantener viva la memoria de Tomás. Las semanas se convirtieron en un mes y luego en 2.
La casa, que había estado muerta y silenciosa durante 6 años, comenzó a llenarse de vida nuevamente. Los gritos de alegría de los niños jugando en el patio, el aroma de la comida casera que Valentina preparaba, el sonido de conversaciones y risas que habían estado ausentes durante tanto tiempo. Bernardo comenzó a sonreír más. Las líneas de tristeza perpetua en su rostro se suavizaron un poco, y aunque el dolor de su pérdida nunca desapareció por completo, parecía haber encontrado una forma de coexistir con él en lugar de dejarse consumir completamente. Valentina también estaba cambiando. La tensión constante y el miedo que había cargado desde la muerte de Esteban comenzaron a aflojarse gradualmente. Por primera vez en meses, se permitió relajarse, aunque fuera un poco, sabiendo que sus hijos estaban seguros, bien alimentados y claramente felices. Camila había dejado de tener esas miradas adultas preocupadas y había vuelto a ser una niña de 7 años. Mateo había ganado peso y su energía parecía ilimitada. Lucía estaba desarrollándose maravillosamente, aprendiendo nuevas palabras cada día y dando sus primeros pasos tambaleantes por la casa. Pero como suele suceder en las pequeñas comunidades rurales, donde todos conocen a todos, la situación de Valentina y sus hijos viviendo en la casa de Bernardo no pasó desapercibida por mucho tiempo. Los vecinos de las fincas cercanas comenzaron a comentar sobre el arreglo y, como sucede con los chismes, estos comentarios se fueron distorsionando y magnificando hasta convertirse en algo muy diferente de la realidad. Algunas personas murmuraban que era inapropiado que una mujer viuda viviera bajo el mismo techo que un hombre soltero sin estar casados. Otros inventaban historias más escandalosas, insinuando todo tipo de situaciones impropias que existían solo en sus mentes maliciosas. La primera señal de que estos rumores estaban causando problemas llegó cuando Camila regresó de la escuela llorando un día. Algunos niños de su clase habían repetido comentarios que obviamente habían escuchado de sus padres, comentarios crueles sobre su madre y sobre la situación familiar. Valentina abrazó a su hija, mientras la niña sollozaba en su pecho y sintió una mezcla de ira y vergüenza que la consumía por dentro. No estaban haciendo nada malo, simplemente estaban sobreviviendo de la mejor manera posible, pero al parecer eso no era suficiente para protegerlos del juicio y la malicia de personas que no sabían nada sobre su historia o sus circunstancias. Bernardo se enteró de lo sucedido esa noche durante la cena, su rostro se endureció y Valentina pudo ver la ira contenida en sus ojos. «No le hagas caso a esos ignorantes», le dijo a Camila con voz firme pero gentil. «La gente que no tiene nada mejor que hacer inventa historias para entretenerse. Tú sabes la verdad, y eso es lo único que importa». Camila asintió, pero Valentina podía ver que las palabras habían dejado una herida en la niña. Esa noche, después de acostar a los niños, Valentina y Bernardo tuvieron una conversación difícil sobre si tal vez sería mejor que ella intentara encontrar otro lugar para vivir antes de que los rumores empeoraran. Bernardo se opuso rotundamente. «No voy a dejar que chismes de gente aburrida y mezquina te obliguen a irte», dijo con determinación. «Esta casa es tu hogar ahora, de ustedes 4, y nadie tiene derecho a juzgar cómo decidimos vivir nuestras vidas». Valentina apreciaba su lealtad, pero también se preocupaba por el efecto que esto podría tener en él. Bernardo tenía que vivir en esa comunidad, y estos rumores podrían afectar su reputación y sus relaciones con los vecinos de quienes dependía para conseguir trabajo. Pero él insistió en que no le importaba lo que pensaran los demás y que no permitiría que la presión social los separara. Sin embargo, los rumores continuaron creciendo y expandiéndose como un incendio incontrolable. Llegó al punto en que el dueño del supermercado donde trabajaba Valentina la llamó a su oficina para tener una conversación incómoda sobre su situación de vivienda. Algunos clientes habían comentado sobre los rumores, y aunque el dueño dijo que él personalmente no tenía problema con su vida personal, le sugirió que tal vez sería mejor para todos si consideraba hacer cambios en su situación. Valentina salió de esa reunión sintiéndose humillada y furiosa por la injusticia de todo. No estaba haciendo nada malo, y sin embargo estaba siendo castigada como si fuera una criminal. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando una tarde apareció en la puerta una asistente social del gobierno
acompañada por un oficial de policía. Habían recibido una denuncia anónima, explicaron con expresiones serias, alegando que los niños de Valentina podrían estar en riesgo viviendo en casa de un hombre sin relación familiar con ellos. Querían inspeccionar la propiedad y entrevistar tanto a los adultos como a los niños para asegurarse de que todo estaba en orden y que no había ninguna situación de abuso o negligencia. Valentina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor una vez más. Después de todo lo que habían pasado, después de finalmente encontrar algo de estabilidad y paz, ahora las autoridades estaban cuestionando si sus hijos estaban seguros. La asistente social, una mujer de mediana edad llamada doctora Fernández, resultó ser más comprensiva de lo que Valentina había temido inicialmente. Escuchó pacientemente mientras Valentina le explicaba toda su historia desde el accidente de Esteban hasta el despejo y cómo Bernardo los había acogido. Luego entrevistó a los niños separadamente, preguntándoles sobre su vida diaria, si se sentían seguros, si alguien les había hecho daño. Camila, con una madurez que iba más allá de sus 7 años, le explicó a la doctora Fernández que Bernardo era bueno con ellos, que los cuidaba cuando mamá trabajaba, que les enseñaba cosas sobre las plantas y los animales y que nunca había sido malo con ninguno de ellos. Mateo dijo que Bernardo era su amigo y que le gustaba vivir en la casa con el patio grande donde podía jugar. Incluso pequeña Lucía, que apenas comenzaba a formar oraciones completas, parecía feliz y bien cuidada, sin mostrar ningún signo de miedo o trauma. Después de varias horas de inspección y entrevistas, la doctora Fernández se sentó con Valentina y Bernardo en la mesa de la cocina. Su expresión era difícil de interpretar y Valentina sentía el corazón latiéndole tan fuerte en el pecho que estaba segura de que los demás podían escucharlo. «He revisado toda la propiedad», comenzó la doctora Fernández, «y he hablado extensamente con los niños. También he observado la interacción entre ustedes dos y los niños». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. «Basándome en todo lo que he visto y escuchado, no encuentro ninguna evidencia de abuso, negligencia o situación inapropiada». Valentina sintió que podía respirar de nuevo, pero la doctora Fernández no había terminado. Sin embargo, continuó. «Debo advertirles que mientras su situación actual no es técnicamente ilegal ni inapropiada, es inusual y seguirá generando comentarios y posiblemente más denuncias. La mejor forma de protegerse a ustedes mismos, y especialmente a los niños de futuros cuestionamientos, sería formalizar de alguna manera su situación familiar». «¿Qué quiere decir con formalizar?», preguntó Bernardo. La doctora Fernández los miró directamente. «Bueno, la forma más clara y legalmente sólida sería que ustedes dos se casaran. Eso establecería una estructura familiar reconocida que nadie podría cuestionar». El silencio que siguió a esta sugerencia fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Valentina sintió que la sangre le subía al rostro y no se atrevía a mirar a Bernardo. La idea de casarse con él nunca había cruzado por su mente. Claro que había desarrollado un afecto profundo por este hombre que había salvado a su familia. Admiraba su bondad y su paciencia con los niños, pero casarse parecía algo completamente diferente y mucho más complicado. «No tenemos ese tipo de relación», logró decir finalmente Valentina con voz apenas audible. «Entiendo», respondió la doctora Fernández con tono neutral, «y no estoy sugiriendo que lo hagan por razones equivocadas. Solo les estoy informando que desde una perspectiva legal y social, el matrimonio sería la forma más efectiva de silenciar los rumores y proteger a esta familia de futuras intervenciones. Pero por supuesto, es una decisión que solo ustedes pueden tomar». Con esas palabras, la doctora Fernández y el oficial de policía se despidieron dejando a Valentina y Bernardo solos, con un silencio incómodo y una pregunta imposible flotando en el aire entre ellos. Esa noche, después de acostar a los niños, ninguno de los dos podía dormir. Valentina estaba acostada en la oscuridad de su habitación, mirando al techo y dándole vueltas en su cabeza a la sugerencia de la doctora Fernández. Por un lado, la idea de casarse con Bernardo solo por conveniencia o para satisfacer las expectativas sociales le parecía profundamente equivocada. Por otro lado, no podía ignorar el hecho de que la estabilidad y seguridad de sus hijos dependía de encontrar una solución a esta situación.
Si no hacían algo, los rumores continuarían, las denuncias podrían repetirse y eventualmente podrían ser forzados a separarse. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó cuando Bernardo salió de su propia habitación y se sentó en el porche de la casa. Solo cuando escuchó el crujir de la madera bajo su peso, se dio cuenta de que él tampoco podía dormir. Valentina dudó por un momento y luego decidió levantarse y unirse a él afuera. La noche estaba clara y tranquila, tan diferente de aquella noche tormentosa de hace apenas unos meses que parecía haber sucedido en otra vida. Se sentó en silencio junto a Bernardo, ambos mirando hacia el campo oscuro, iluminado apenas por la luz de la luna. Finalmente, fue Bernardo quien rompió el silencio. «Valentina», comenzó con voz cuidadosa, «necesito decirte algo y quiero que escuches sin interrumpir hasta que termine». Ella asintió, aunque él probablemente no podía verla en la oscuridad. «Estos últimos meses», continuó, «han sido los más felices que he tenido desde que perdí a Clara y Tomás. Cuando ustedes llegaron aquí esa noche bajo la lluvia, fue como si la casa despertara de un sueño largo y doloroso. Los ruidos de los niños, tu presencia, las comidas compartidas, todo eso me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre, un propósito, una razón para levantarme cada mañana». Bloco 6, 1500 palabras. Valentina escuchaba en silencio, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, anticipando hacia dónde se dirigía esta conversación. «No quiero que ustedes se vayan», dijo Bernardo con una honestidad brutal en su voz. «No quiero volver a esa existencia vacía y solitaria que tenía antes, pero tampoco quiero que se queden solo porque no tienen otra opción o porque se sienten obligados por agradecimiento». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje para lo que iba a decir a continuación. «Lo que estoy tratando de decirte es que me he enamorado de ti, Valentina». Las palabras quedaron flotando en el aire nocturno y Valentina sintió que todo su cuerpo se tensaba. Bernardo continuó hablando rápidamente, como si temiera perder el valor si se detenía. «Me enamoré de tu fuerza, de la forma en que proteges a tus hijos contra todo, de tu determinación de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Me enamoré de tu risa cuando juegas con los niños, de la forma en que cantas mientras cocinas, de cómo tus ojos se iluminan cuando Camila te cuenta algo que aprendió en la escuela. Y si la doctora Fernández dice que deberíamos casarnos, entonces yo quiero hacerlo, pero no solo por conveniencia social o para protegernos de los chismes. Quiero casarme contigo porque realmente deseo construir una vida contigo y con tus hijos». Valentina se quedó sin palabras. De todas las cosas que había imaginado que Bernardo podría decir, una declaración de amor no estaba entre ellas. Había estado tan concentrada en sobrevivir día a día, en asegurarse de que sus hijos estuvieran bien, que no se había permitido pensar en términos de sentimientos románticos o futuros a largo plazo. Pero ahora que Bernardo había puesto sus cartas sobre la mesa, se vio obligada a examinar sus propios sentimientos de una manera que había estado evitando cuidadosamente. Se dio cuenta de que en algún momento durante estos meses, Bernardo había dejado de ser simplemente el hombre que los había rescatado y se había convertido en algo mucho más significativo. Anticipaba con alegría el momento del día cuando él regresaba del trabajo, disfrutaba de sus conversaciones nocturnas después de que los niños se dormían. Se sentía segura y protegida de una manera que no había experimentado desde la muerte de Esteban. Y más que eso, había comenzado a notar pequeñas cosas sobre él, la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, cómo silbaba mientras trabajaba en la huerta, la paciencia infinita que mostraba cuando Mateo le hacía la misma pregunta por 10ª vez. «Bernardo», finalmente logró decir Valentina con voz temblorosa, «yo también tengo que confesarte algo. Estos meses aquí han significado mucho más para mí de lo que he querido admitir incluso ante mí misma. Cuando llegamos aquí yo estaba rota, completamente destruida por dentro y convencida de que nunca volvería a sentirme completa. Pero tú me demostraste que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay personas que se preocupan sin esperar nada a cambio. Y en el proceso me di cuenta de que yo también me he enamorado de ti». Pudo sentir más que ver cómo Bernardo se giraba para mirarla en la oscuridad. «¿De verdad?», preguntó él con una mezcla de esperanza y incredulidad en su voz. «De verdad», confirmó Valentina.
Me enamoré de tu gentileza, de cómo cuidas de mis hijos como si fueran tuyos, de tu fortaleza silenciosa y de cómo me haces sentir que no tengo que cargar sola con todo el peso del mundo. Pero Bernardo, también tengo miedo. Miedo de que esto sea demasiado rápido. Miedo de complicar algo que funciona bien tal como está. Miedo de arruinar la estabilidad que finalmente hemos encontrado. Bernardo tomó su mano en la oscuridad. Yo también tengo miedo, admitió. Miedo de no estar a la altura, de no poder llenar el vacío que dejó Esteban en tu vida y en la de los niños. Pero creo que el miedo no debería impedirnos intentarlo. Ya perdimos tanto ambos en nuestras vidas. Sería una tragedia perder también esto, porque estábamos demasiado asustados para arriesgarnos. Se quedaron así sentados en silencio, tomados de la mano, mientras procesaban todo lo que acababan de confesarse el uno al otro. Era un silencio cómodo, lleno de posibilidades y de la promesa de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar hasta ese momento. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Valentina y Bernardo reunieron a los niños para tener una conversación importante. Camila inmediatamente se puso seria, reconociendo el tono que usaban los adultos cuando tenían algo significativo que decir. Mateo seguía comiendo sus cereales ajeno a la atención, mientras Lucía jugaba con su comida en la silla alta. Bernardo y yo tenemos algo que contarles, comenzó Valentina, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ustedes saben que hemos estado viviendo aquí durante varios meses y que Bernardo ha sido muy bueno con todos nosotros. Los niños asintieron y Camila dijo, sí, Bernardo es nuestro amigo. Bernardo sonrió ante esto y continuó donde Valentina había dejado. Bueno, pequeña, soy su amigo, pero me gustaría ser algo más que eso. Me gustaría ser parte de su familia de verdad. ¿Cómo?, preguntó Camila con curiosidad genuina. Tu mamá y yo estamos pensando en casarnos, explicó Bernardo. Eso significaría que yo sería oficialmente parte de su familia y ustedes serían oficialmente parte de la mía. La expresión de Camila pasó por varias fases: sorpresa inicial, confusión y luego algo que parecía ser esperanza cautelosa. Pero tú no eres nuestro papá, dijo finalmente. Camila estaba en lo correcto y Valentina sabía que este era un punto delicado que debían manejar con mucho cuidado. Tienes razón, dijo Valentina suavemente. Bernardo no es tu papá y nunca va a reemplazar a tu papá. Tu papá siempre será tu papá y siempre lo amaremos y recordaremos. Pero Bernardo podría ser alguien que te cuida y te quiere de una manera diferente. Bernardo añadió, nunca voy a intentar tomar el lugar de tu padre, Camila. Solo quiero cuidar de ti y de tus hermanos y hacer feliz a tu mamá si ella me deja. Mateo, que había estado escuchando con la atención limitada de un niño de 4 años, de repente interrumpió con una pregunta directa. Si se casan, ¿vamos a seguir viviendo aquí? Sí, respondió Valentina. Si nos casamos, esta será nuestra casa para siempre. No tendremos que irnos nunca más. Eso pareció satisfacer completamente a Mateo, quien volvió a sus cereales con una sonrisa. Camila, sin embargo, todavía procesaba la información con su característica seriedad. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, dijo Bernardo. Esta es una decisión de toda la familia y tu opinión es muy importante para nosotros. Más tarde ese día, mientras Valentina preparaba el almuerzo, Camila se le acercó y la tomó de la mano. Mamá, dijo la niña, ¿estás segura de que quieres casarte con Bernardo? Valentina se agachó para quedar a la altura de su hija mayor. Cariño, respondió honestamente. Estoy más segura de esto que de muchas otras cosas en mi vida últimamente. Bernardo es un buen hombre y yo lo amo. Pero si tú no estás cómoda con esto, entonces no lo haremos. Tu felicidad y la de tus hermanos es lo más importante para mí. Camila pensó por un momento y luego dijo, creo que papá estaría contento de que alguien nos cuide a todos. Y Bernardo es bueno con nosotros. Entonces yo también estoy contenta. Valentina abrazó a su hija sintiendo lágrimas de gratitud y alivio rodando por sus mejillas. La aprobación de Camila significaba más de lo que podía expresar con palabras. Sabía que su hija mayor había cargado con demasiada responsabilidad emocional para su edad desde la muerte de Esteban, actuando como una pequeña adulta cuando debería haber sido simplemente una niña. El hecho de que Camila pudiera aceptar a Bernardo en sus vidas sugería que tal vez finalmente podría volver a ser solo una niña
sin la carga de preocuparse constantemente por su familia. Con la bendición de los niños, Valentina y Bernardo comenzaron a planear su boda. No querían nada elaborado ni costoso. Decidieron tener una ceremonia simple en la pequeña iglesia del pueblo, seguida de una comida informal en casa con unos pocos amigos cercanos. La fecha se fijó para 2 meses después, dándoles tiempo suficiente para hacer los arreglos necesarios, pero sin esperar tanto que la situación con los rumores pudiera empeorar. Valentina le contó sus planes a la doctora Fernández, quien expresó su aprobación y aseguró que no habría más investigaciones sobre la situación familiar siempre y cuando siguieran adelante con el matrimonio. Las semanas previas a la boda pasaron en un borrón de preparativos y anticipación. Valentina encontró un vestido simple pero bonito en una tienda de segunda mano, que le quedaba perfectamente, con solo unas pequeñas modificaciones. Camila estaba emocionada con su papel como dama de honor y practicaba caminar con la pequeña canasta de pétalos que llevaría durante la ceremonia. Mateo había sido designado como portador de los anillos y se tomaba su responsabilidad muy en serio, preguntando constantemente dónde estaban los anillos y si ya era hora de llevarlos a la iglesia. Bernardo, por su parte, parecía nervioso, pero feliz. Había sacado de un cajón olvidado un traje que no usaba desde el funeral de Clara y Tomás, y lo había llevado a limpiar y ajustar. Una noche, confesó a Valentina que se sentía como si estuviera traicionando de alguna manera la memoria de su primera esposa al volverse a casar. Valentina lo tranquilizó diciéndole que amar de nuevo no significaba olvidar el amor anterior, que el corazón humano tiene capacidad para múltiples amores a lo largo de una vida y que Clara probablemente estaría feliz de saber que él había encontrado una segunda oportunidad de felicidad. Bloco 7, 1500 palabras. El día de la boda amaneció claro y soleado, una bendición considerando que estaban en plena temporada de lluvias. Valentina se despertó temprano con mariposas en el estómago, mezcladas con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Camila entró corriendo a su habitación, apenas amaneció preguntando si ya era hora de vestirse. «Aún no, cariño», rió Valentina. «La ceremonia no es hasta la tarde, pero podemos empezar a prepararnos después del desayuno si quieres». La niña asintió emocionada y salió corriendo para despertar a Mateo y contarle las novedades. El desayuno fue un asunto caótico, con los 3 niños hiperactivos por la emoción del día especial. Bernardo había pasado la noche en casa de un vecino, siguiendo la tradición de que la novia y el novio no debían verse antes de la ceremonia. Valentina encontraba algo dulce y anticuado en esta tradición y se alegró de tener la mañana para concentrarse en preparar a los niños y a sí misma sin distracciones. Una vecina amable que había mostrado apoyo, cuando otros solo ofrecían chismes y juicios, vino a ayudar con el cabello de Valentina y Camila, creando peinados simples pero elegantes que hacían que ambas lucieran radiantes. Cuando finalmente llegó el momento de vestirse, Valentina se miró en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. No era la misma mujer desesperada que había caminado bajo la lluvia hace meses sin esperanza ni futuro. Esta mujer tenía color en sus mejillas, brillo en sus ojos y una sonrisa que llegaba hasta su corazón. Camila entró en ese momento usando su vestido de dama de honor, una creación simple en color lavanda que la hacía lucir como una pequeña princesa. «Mamá, te ves hermosa», dijo la niña con admiración genuina. «Tú también, mi amor», respondió Valentina, abrazando a su hija mayor. El viaje a la iglesia fue corto, pero significativo. Mientras el auto avanzaba por el camino rural, Valentina miró por la ventana hacia los campos y colinas que ahora conocía tan bien. Este lugar, que había sido al principio solo un refugio temporal, se había convertido en su hogar de una manera que nunca anticipó. Pensó en el camino que la había traído hasta aquí, todo el dolor y el sufrimiento, pero también toda la bondad y el amor que había encontrado en el momento más oscuro. Era como si el universo hubiera conspirado para llevarla exactamente donde necesitaba estar, aunque el camino hubiera sido brutal. La pequeña iglesia del pueblo estaba decorada sencillamente con flores silvestres que Bernardo y algunos amigos habían recogido esa mañana. No había una gran multitud, solo unas pocas personas cercanas
que genuinamente se alegraban por esta unión. Cuando Valentina entró a la iglesia con Camila a su lado y vio a Bernardo esperando en el altar con Mateo, sosteniendo la almohada de los anillos con solemne concentración, sintió que su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. Bernardo la miraba como si fuera la cosa más preciosa que había visto en su vida, y ella supo sin ninguna duda que estaba tomando la decisión correcta. La ceremonia fue breve y emotiva. El sacerdote, un hombre mayor que conocía bien la historia de ambos y había perdido a sus respectivos cónyuges, habló sobre segundas oportunidades y sobre cómo el amor puede florecer incluso en el suelo más árido si se le da la oportunidad. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, Bernardo tomó las manos de Valentina en las suyas y con voz firme pero cargada de emoción, prometió amarla y cuidarla a ella y a sus hijos por el resto de sus días. Valentina respondió con sus propias promesas, su voz quebrándose ligeramente cuando juró construir una nueva vida junto a este hombre que había aparecido en su momento de mayor necesidad como un regalo inesperado del destino. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer y Bernardo la besó suavemente, Valentina escuchó a Camila y Mateo aplaudir entusiastamente junto con los demás invitados. Incluso pequeña Lucía, quien había estado en brazos de una vecina durante la ceremonia, comenzó a reír y aplaudir, imitando a sus hermanos mayores. Al salir de la iglesia como esposos, recibieron una lluvia de arroz y pétalos de flores, mientras los invitados los felicitaban con abrazos y palabras de bendición. Era un momento perfecto, uno de esos momentos que Valentina sabía que recordaría con claridad cristalina por el resto de su vida. La celebración posterior en la casa fue exactamente lo que ambos habían querido, íntima, alegre y llena de risas genuinas. Hubo comida abundante preparada entre todos, música alegre y mucho baile. Camila estaba en su elemento, correteando con otros niños que habían venido. Mateo finalmente podía soltar la preciosa almohada de los anillos y se dedicó a correr descontroladamente por el patio, y Lucía fue pasada de brazo en brazo, recibiendo mimos de todos los adultos presentes. Valentina y Bernardo apenas tuvieron un momento a solas durante toda la tarde, pero cada vez que sus miradas se cruzaban a través de la habitación, llena de gente, se sonreían de una manera que decía todo lo que necesitaban expresar. Cuando finalmente los invitados se fueron y la casa quedó en silencio después de acostar a los niños exhaustos pero felices, Valentina y Bernardo se sentaron juntos en el porche, mirando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. «Lo logramos», dijo Bernardo tomando la mano de Valentina. «Contra todo pronóstico, contra todos los que dijeron que estábamos locos o que era inapropiado, construimos algo real y hermoso». Valentina recostó su cabeza en el hombro de su ahora esposo. «Todavía no puedo creer que todo esto sea real», confesó. «A veces me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando». Los meses siguientes a la boda trajeron cambios sutiles pero significativos. Legalmente ahora eran una familia reconocida, y eso silenciaba efectivamente a la mayoría de los chismosos que antes se habían deleitado en especular sobre su situación. Más importante aún, los niños florecieron de maneras que Valentina no había anticipado. Camila comenzó a llamar a Bernardo papá Bernardo, una distinción cuidadosa que honraba tanto la memoria de su padre biológico como el papel que Bernardo había asumido en su vida. Mateo simplemente lo llamaba papá sin conflicto aparente, su mente joven capaz de aceptar esta nueva realidad con la flexibilidad natural de la infancia. Y Lucía, quien era demasiado pequeña para recordar a Esteban, conocía solo a Bernardo como su figura paterna. Bernardo tomó sus responsabilidades como padre con una seriedad conmovedora. Ayudaba con la tarea escolar de Camila, aunque a veces las matemáticas modernas lo confundían completamente. Jugaba incansablemente con Mateo, construyendo fortalezas imaginarias y cazando dragones invisibles en el patio, y con Lucía mostraba una paciencia y ternura que hacía que el corazón de Valentina se derritiera cada vez que los veía juntos. Ver cómo leía cuentos a la niña antes de dormir, con voces divertidas para cada personaje, o cómo la mecía pacientemente cuando tenía pesadillas, era recordar que la bondad verdadera existe en el mundo. La pequeña finca
también prosperó bajo su cuidado conjunto. Valentina había dejado su trabajo en el supermercado con el apoyo de Bernardo para dedicarse a expandir la huerta y comenzar una pequeña operación de venta de productos orgánicos a restaurantes locales. Resultó que tenía un talento natural para el cultivo y sus vegetales pronto se ganaron una reputación en la región por su calidad y sabor. Bernardo continuó haciendo trabajos de mantenimiento para las fincas vecinas, pero también comenzó a criar gallinas y cabras, ampliando sus fuentes de ingreso. No se estaban haciendo ricos, ni mucho menos, pero por primera vez en años tenían estabilidad financiera y, más importante, aún tenían paz. Pero como suele suceder en la vida, justo cuando todo parecía estar finalmente en su lugar, llegó un recordatorio inesperado del pasado. Una tarde, cuando Valentina regresaba del mercado donde había vendido sus vegetales, encontró un auto desconocido estacionado frente a la casa. Su corazón se aceleró inmediatamente con un presentimiento de problemas. Al entrar encontró a Bernardo hablando con dos personas en la sala, un hombre de mediana edad, con rasgos que le resultaban vagamente familiares, y una mujer más joven que lo acompañaba. Cuando los visitantes se voltearon para mirarla, Valentina sintió que el estómago se le caía hasta los pies al reconocer al hombre. Era Sergio, uno de los propietarios que la había echado de su casa hacía casi un año. Bloco 8, 1500 palabras. El silencio en la sala era tan denso que parecía tener peso físico. Valentina se quedó paralizada en la entrada, sin saber cómo reaccionar ante la presencia del hombre que había sido directamente responsable de la peor noche de su vida. Bernardo se levantó inmediatamente, percibiendo la tensión, y se acercó a Valentina colocando una mano protectora en su espalda. Sergio parecía incómodo, sus ojos no podían sostener la mirada de Valentina y sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo. La mujer que lo acompañaba, quien resultó ser su hija adulta, parecía avergonzada de estar allí. Finalmente, Sergio se aclaró la garganta y habló con voz vacilante. «Valentina, sé que no tengo derecho a estar aquí después de lo que hice. Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver». Valentina encontró su voz, aunque sonaba más fría de lo que ella recordaba ser capaz. «Entonces, ¿por qué estás aquí, Sergio?» El hombre se levantó del sofá, pero se mantuvo a distancia respetuosa. «Vine a pedirte perdón. Vine a decirte que lo que hice estuvo mal, terriblemente mal, y que no pasa un día sin que me arrepienta de haberte echado de esa manera tan cruel». La confesión tomó a Valentina completamente por sorpresa. De todas las cosas que había imaginado que podrían suceder en el futuro, una disculpa de Sergio no estaba entre ellas. Su hija intervino entonces con voz suave. «Cuando papá me contó lo que había hecho, cómo los echó a usted y a sus hijos bajo la lluvia, no podía creerlo. Le dije que tenía que venir a buscarla y pedirle perdón aunque usted no quisiera escucharlo. Hemos estado buscándola durante meses hasta que finalmente alguien nos dijo que la habían visto por esta zona». Bernardo mantuvo su posición protectora junto a Valentina, pero no intervino permitiéndole a ella decidir cómo manejar la situación. Valentina miró a Sergio tratando de encontrar en su interior algún rastro del odio y la amargura que había cargado durante meses. Para su sorpresa, descubrió que esos sentimientos se habían desvanecido en algún momento sin que ella se diera cuenta. Habían sido reemplazados por una indiferencia casi completa hacia este hombre que alguna vez había tenido tanto poder sobre su vida. «Tu disculpa no cambia nada de lo que pasó», dijo finalmente. «No borra el terror que sentí esa noche, ni las lágrimas de mis hijos cuando no tenían dónde dormir». Sergio asintió con expresión compungida. «Lo sé, y no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que he cambiado. Mi esposa Miriam y yo nos separamos poco después de echarte. Ella no podía vivir con lo que habíamos hecho, y yo tampoco podía, aunque me tomó más tiempo admitirlo. He estado haciendo terapia tratando de entender cómo pude ser tan cruel, cómo pude priorizar el dinero por encima de la compasión básica humana». Su hija agregó: «Papá ahora trabaja como voluntario en un refugio para familias sin hogar. Está tratando de compensar de alguna manera lo que hizo, aunque ambos sabemos que nunca será suficiente». Valentina procesó esta información sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de ella quería gritarle a Sergio:
decirle exactamente cuánto daño había causado, cuán cerca había estado de perder todo. Pero otra parte, la parte que había sido curada por el amor y la bondad que había encontrado en esta casa, reconocía que aferrarse al resentimiento solo la lastimaría a ella misma. Miró a Bernardo buscando orientación, y él le dio un apretón suave en la mano, dejándole saber que la apoyaría en cualquier decisión que tomara. «No puedo decir que te perdono», dijo Valentina finalmente eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Lo que hiciste fue imperdonable, y las consecuencias pudieron haber sido devastadoras para mi familia. Pero tampoco voy a cargar con el peso del odio hacia ti. Ya no tienes poder sobre mi vida, Sergio. Encontré un hogar, encontré el amor, y construí una familia más fuerte de lo que nunca imaginé posible. Tu crueldad, paradójicamente, me llevó al lugar donde necesitaba estar, aunque el camino haya sido brutal. Así que no te perdono, pero tampoco te odio. Simplemente has dejado de importar». Las palabras impactaron a Sergio visiblemente. Asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. «Entiendo, y es más de lo que merezco. Gracias por recibirme y escucharme al menos». Su hija se levantó señalando que era hora de irse. Antes de salir, se volvió hacia Valentina. «Mi padre cometió un error terrible, pero está intentando ser mejor. Solo quería que usted supiera eso». Valentina asintió sin agregar nada más y observó cómo padre e hija salían de la casa y se alejaban en su auto. Cuando se fueron, Bernardo abrazó a Valentina fuertemente. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo. «Manejar esa situación con tanta dignidad y fortaleza no pudo haber sido fácil». Valentina se permitió apoyarse en él por un momento. «No fue fácil, pero me di cuenta de algo importante mientras hablaba con él. Me di cuenta de que si no hubiera sido echada de esa casa, nunca habría llegado hasta aquí. Nunca te habría conocido. Nunca habríamos construido esta vida juntos. No justifico lo que hizo, pero puedo ver ahora que a veces las cosas más dolorosas nos llevan exactamente donde necesitamos estar». Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Valentina y Bernardo tuvieron una conversación profunda sobre su futuro. Habían estado tan concentrados en sobrevivir día a día que no habían hablado realmente sobre sus sueños a largo plazo. «¿Qué quieres para nosotros?», preguntó Bernardo. «Si pudieras imaginar nuestra vida dentro de 5 o 10 años, ¿cómo se vería?». Valentina pensó por un momento, mirando a través de la ventana hacia el campo, bañado por la luz de la luna. «Quiero que esta finca prospere», dijo lentamente. «Quiero expandir nuestro negocio de vegetales orgánicos, tal vez criar más animales. Quiero que los niños crezcan aquí sabiendo que este es su hogar y que nadie puede quitárselo. Y quiero que mantengamos siempre una habitación preparada para familias que necesiten ayuda como nosotros la necesitamos». Bernardo sonrió. «Estaba pensando exactamente lo mismo. Sobre la habitación para otros me refiero. Si pudimos salir adelante contra todo pronóstico, entonces tenemos la responsabilidad de ayudar a otros que estén pasando por lo que tú pasaste. La bondad tiene que multiplicarse, Valentina. No podemos guardárnosla solo para nosotros». Ella asintió, sintiendo que su corazón se llenaba de amor por este hombre que entendía tan profundamente lo que era importante en la vida. Juntos comenzaron a hacer planes para el futuro, planes que incluían no solo a su propia familia, sino también a su comunidad. Los años siguientes vieron la transformación completa de la pequeña finca en un próspero negocio familiar. Valentina se convirtió en una agricultora respetada, en la región conocida por sus métodos orgánicos innovadores y su compromiso con la sostenibilidad. Bernardo expandió su operación de animales y se especializó en la producción de huevos y quesos artesanales que se vendían en mercados locales y tiendas gourmet. Pero más significativo que el éxito económico fue el impacto que tuvieron en su comunidad. Cumplieron su promesa de mantener siempre una habitación disponible para familias en crisis. A lo largo de los años, albergaron a varias familias que pasaban por dificultades, algunas solo por unos días, otras por varios meses. Cada familia que ayudaban era un recordatorio de cuán lejos habían llegado y de cuán fácil podría haber sido que su propia historia terminara de manera muy diferente. Camila, Mateo y Lucía crecieron entendiendo que compartir lo que tenían con otros no era un sacrificio, sino un privilegio y una responsabilidad.
Camila se convirtió en una adolescente brillante y compasiva, con planes de estudiar trabajo social para ayudar a familias en situaciones de crisis. Mateo desarrolló un amor profundo por los animales y soñaba con ser veterinario. Y Lucía, quien no tenía recuerdos conscientes de aquella noche terrible bajo la lluvia, creció como una niña segura y alegre, rodeada de amor incondicional. Los tres niños consideraban a Bernardo su padre en todos los sentidos que importaban, honrando la memoria de Esteban, pero construyendo su presente con el hombre que había elegido amarlos y cuidarlos. 5 años después de aquella noche fatídica, Valentina estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó un auto acercándose por el camino. Miró por la ventana y vio un vehículo desconocido del cual descendió una mujer joven con 2 niños pequeños. Inmediatamente reconoció las señales, la expresión de desesperación en el rostro de la mujer, la forma en que los niños se aferraban a ella, el equipaje mínimo que llevaban. Era como mirarse en un espejo al pasado. Bernardo también había visto el auto y salió al porche. La mujer se acercó vacilante. «Disculpen molestarlos», comenzó con voz temblorosa. «Me dijeron en el pueblo que ustedes a veces ayudan a familias que están pasando por momentos difíciles. Yo no tengo a dónde ir y mis hijos...» La voz se le quebró y comenzó a llorar. Valentina salió al porche limpiándose las manos en el delantal. «Lo primero que necesitas es una taza de café caliente», dijo con voz gentil pero firme. «Y luego podemos hablar sobre lo que necesitas. Vamos, entra». La mirada de alivio y gratitud en el rostro de la mujer era idéntica a la que Valentina recordaba haber sentido aquella noche cuando Bernardo le abrió la puerta. Mientras la mujer y sus hijos entraban a la casa, Valentina y Bernardo intercambiaron una mirada significativa. Habían completado el círculo. Habían pasado de ser los rescatados a ser los rescatadores, de recibir bondad a ofrecerla generosamente a otros. Y en ese momento Valentina comprendió completamente que su historia no era solo sobre sobrevivir a una tragedia o encontrar el amor inesperadamente. Era sobre cómo el sufrimiento, cuando es superado con dignidad y amor, puede transformarse en compasión y fortaleza que beneficia no solo a quien lo experimentó, sino a toda una comunidad. La historia de Valentina y Bernardo se convirtió en leyenda en la pequeña comunidad rural, no porque fuera extraordinaria en el sentido tradicional, sino porque demostraba algo fundamental sobre la naturaleza humana. Demostraba que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando parece que el mundo entero nos ha dado la espalda, puede aparecer una luz que cambia todo. Demostraba que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que las segundas oportunidades, aunque dolorosas en su llegada, pueden ser más hermosas que los primeros intentos. Y sobre todo demostraba que la bondad genuina no se agota al darla, sino que se multiplica creando ondas de compasión que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar.